Saludos chicos, bueno, este es el segundo tutorial creo, luego de tanto tiempo que no hacía uno, y en este caso vamos a enseñar, bueno, más que enseñar, poder mostrar cuál es mi proceso de edición de este banner que hice para el Umbrella Contest. Así que comencemos. Como pasos previos para editar, lo que siempre hago es poder decidir, 1, el concepto y 2, el encuadre. Primero el concepto, porque en este caso, como nos dieron renders ya predefinidos para utilizar, y como yo siempre voy al romance, decidí utilizar un render de romance, que es uno más de boda, y por eso también decidí utilizarlo, porque quería utilizar ese contexto, ¿no? O sea, te daba esa sensación de que era de boda. En este caso, vale la pena mencionar que hice un trabajo previo al render. El render antes era de esta manera, o sea, estaba como que cortado en la parte superior, así que para poder adecuarlo a este formato vertical, que realmente es uno de los que yo más uso, tuve que hacer un trabajo de ilustración, o bueno, de poder arreglar, ¿no? Y con los mismos recursos del mismo render, agregar esa parte que faltaba, ¿no? En este caso también utilicé la ley de los tercios a un inicio, pero me di cuenta que también era útil otro tipo de composición que se denomina la proporción áurea, que es justo la que estoy dibujando ahora. Como que da también cierto orden, ¿no? Ciertas distancias que se deben respetar. Y ya teniendo el render en el área que nosotros deseamos trabajarlo, teniendo el formato, teniendo el concepto que vamos a utilizar, ya pasamos a agregar el fondo utilizando el concepto que ya había pensado antes, ¿no? Que era algo más romántico, algo que pueda ser de boda, por así decirlo. Así que tuve que hacer también un trabajo de averiguar, poder analizar, ¿no? Qué fondos se podrían dar. Y le agregué este fondo de acá, que es de uno de mis artistas e ilustradores favoritos. Pareció muy acorde, ¿no? Porque ahí se ve mucho lo que es la iglesia, por así decirlo, ¿no? Y esas estatuas, las palomas, que daba esa sensación, esa atmósfera de boda. Y también, como en toda boda que existen las flores, ese tipo bouquet que te cae encima cuando terminan las bodas, en este caso utilicé estas flores blancas para que dé claro con todo el color. Y también lo que hice fue, mediante una copia simétrica, ponerlo del otro lado para que dé esa simetría en la edición. Y bueno, acá también vemos que hay algo, ¿no?, que no cuadra, que es el color del personaje varón, que no le da mucho al concepto, ¿no? Entonces lo que yo hice fue cortar esa parte del render y cambiarle algunas características, ¿no? Como por ejemplo, le agregué un poco más de brillo, en este caso los niveles. El tono saturación también le hice algunos cambios para que se vea más acorde al entorno, y al final una corrección selectiva. Y ahora como que se ve mejor, ¿no? Ahora se ve ya todo más acorde, todo más uniforme, pero ¿qué le falta? Como que le falta, ¿no? Se ve muy plano. Así que decidí utilizar el concepto de la boda, que en este caso son también los anillos, ¿no? Son como aquellos hilos que se utilizan en la cultura japonesa, ¿no? Que unen. Entonces dije, ¿por qué no utilizar hilos? Estos hilos decidí también que sean amarillos, porque como que todo ya se ve muy plano, ¿no? Entonces quería un color que resaltase, que pareciera el de los anillos, a veces son de oro, ¿no? Entonces en este caso los hilos, y también lo que hice fue agregarle más sombras para que se viera esa profundidad, esa tridimensionalidad, ¿no?, del recorrido de los hilos. Incluso el recorrido fue algo que me tomó tiempo, porque tuve que hacer esa continuidad, ¿no?, que nace de uno de los anillos, continúa, va hacia atrás y luego continúa en la parte superior. Bueno, también decidí agregarle las manos, que es también como una representación, ¿no?, durante aquella boda, que es esa unión. Entonces encontré un PNG de manos que se acercan, ¿no?, algo así. Aquí están. Y agregué esos tipo de esta cercanía, ¿no? Y justo el hilo pasa por allí, como también dando esa sensación de tridimensionalidad. Y ahí pasa continuamente hasta llegar al siguiente anillo. Y bueno, también una boda, bueno, y como se veía en el fondo, hay palomitas, ¿no? Entonces en este caso decidí agregar, para que también se vea esa tridimensionalidad, una paloma en la parte delantera. Es como esa sensación de que hay varias capas. Y de allí también las palomas, también ahí justo se ven ciertas plumas que están flotando. Entonces dije, eso creo que también daría cierta tridimensionalidad, así que decidí agregarle plumas. Aquí hay algunas plumas
más plumas, más plumas que se vieran más cercanas. Pasamos a la parte de los ajustes generales. Los ajustes generales son más que todo para poder dar igualdad a todo el diseño. Porque sé que van a haber ajustes específicos, pero eso yo lo hago casi al final. ¿Por qué? Porque ya teniendo un panorama mayor con los ajustes generales, paso a lo específico para poder dar esos últimos toques. Pero es que también me demora mucho editando. El texto aquí está. Pensándolo, analizando bien y también viendo el render, se parecía un poco a los personajes de película. Y como en una boda es también algo, no sé, la palabra, estaba buscando realmente la palabra que pueda dar, pero dije, a ver, ¿cuál? Algo simple, algo que pueda ser algo algo muy simple que no afecte tanto, ya que está muy cargado el diseño, y decidí por la palabra destino, que es fate, ¿no? ¿Cierto? En inglés. Y esa sensación también de que parece diamante, ¿no? Para que no sea algo muy complejo y que afecte mucho a la edición. Y que también no se pierda, porque justo se ve en la parte de atrás, y una palabra simple hace de que también se note. Y una palabra también en tamaño grande para que pueda entenderse, a pesar de que está con ciertas cosas en la parte delantera. Ahora sí, pasando a los ajustes generales, vamos a ir en orden. Vamos a ir con los ajustes que hice con las sombras y los brillos. Yo utilizo un pincel suavecito, bien suavecito, con una dureza en lo mínimo, un tamaño grande y una opacidad bien poquita también, para poder hacer esos brillitos o esa sensación de luz en algunas áreas. Luego una consulta de colores, luego también un mapa de degradado, que realmente, y en esto quisiera mencionar sobre el estilo personal que tiene cada uno al editar. En lo personal me gusta poder utilizar este tipo de ajuste, porque en todo el tiempo que vengo editando lo descubrí y me gustó tanto que dije, me gustaría que pueda mantenerse en varias ediciones, ¿no? Es como ese sello personal que uno le hace. Luego también una corrección selectiva que hace de que haya ese contraste entre celeste y amarillo, tanto amarillo también que estaba utilizando. Las curvas que hacen de que hay un poquito más de rosado o anaranjado, que pueda ser un poquito más suave ese celeste que estaba muy fuerte. Luego también un relleno de degradado, que también hace que se vea un poquito más contrastante, ¿no? La edición. Acá también algunos cambios que son en las partes más oscuras, que también con un pincel bien suavecito lo hice en las áreas más oscuras. Esto también es analizando, ¿no es cierto?, la edición, porque hay áreas que pueden ser más claritas, como el centro de aquellas manos o el centro de los anillos, y áreas un poquito más oscuras que son los bordes, ¿no? Y ahí le agrego más con el pincel un poquito más de oscuridad. Luego de allí ya pasamos a los ajustes específicos, que esto es analizando toda la edición. Habiendo terminado gran parte, analizas todo y luego al analizar decides cuáles van a ser los puntos focales de luz. En este caso, como era Umbrella Contest, ¿no? Utilicé un paraguas también para poder dar un poquito más de propiedad al concurso, ¿no? Así que le agregué este paraguas, que normalmente es un paraguas de encajes que se utilizaba en las bodas, a veces en bodas victorianas, ¿no? Entonces dije, ya pues, agreguémosle. Y bueno, como acá se ve un poquito como que estuviera detrás del velo, eso también, el trabajo, ¿no?, de analizar un poco del diseño, decidí poner una capa superpuesta en el render, para que se viera como que fuera por delante, ¿no? Y mire, voilà, ya está por delante. Para poder hacer los ajustes específicos al paraguas, vemos que hay esa oscuridad en la parte inferior y esa claridad en la parte superior, para que parezca que hay esa luz, ¿no?, que viene de la parte superior. Luego también las manos, como estaba explicando, que hay esa sensación de luz en la parte intermedia y la oscuridad en la parte exterior. Entonces ya le agregamos las sombras, en este caso varias capas, para que pueda ser en orden y puedas editar mejor, ¿no? Si es que algo no te gusta, lo borras nomás, pero sin afectar lo anterior. Igual en la mano superior, las sombras y la luz que está en la parte más intermedia. Y ya ahora sí se ve un poquito más en 3 dimensiones. Luego de allí nos vamos al render. En el caso del render, sí se tienen que hacer las
digamos, ese análisis también de luz, ¿no? Para que puedas pintar lo correspondiente. En este caso hay esa oscuridad porque justo la luz está en la parte de los anillos, en la parte de los rostros, así que hay como que más oscuridad en la parte de la espalda y otras partes del render, y también aquella luz, ¿no? Un poquito más acentuando la luz en medio, y también esa oscuridad en áreas más específicas. Esto todo es algo de ilustración, es decir, analizar un poco de dónde viene la luz y poder poner las sombras, ¿no? Poco a poco. Y ya los ajustes casi finales, que en este caso una corrección selectiva para que dé más contraste, un ajuste de curvas también para que le pueda dar un poco más de sensación de contraste y de un color menos celestoso y más efímero, no sé, bueno, algo así. Y ahora este ajuste, esto es más que un tip, esto sí me gustaría explicarlo porque me gustaría enseñarlo, ¿no? Para que si es que ustedes desean utilizarlo en algún tipo de edición que piensen hacer, genial. Este truco es algo como hacer que la edición se vea algo medio efímera, algo como si fuera un sueño. Es algo un poquito como de mi estilo de edición, por eso es que yo lo utilizo mucho. En este caso, para poder hacerlo, vamos a crear una nueva capa. De allí vamos a lo que es imagen, aplicar imagen, lo dejamos tal y como está y le ponemos OK. Y luego nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, que no sea demasiado fuerte. Uno más suave que se note todavía los bordes, para que pueda dar también, también depende de su edición, a veces también le da un toque mayor, pero en este caso yo utilicé uno muy fuerte. Y al tenerlo allí nos vamos a las superposiciones, luego vamos a las opciones de fusión, le podemos superponer. Ahora ven ese efecto que parece, no sé, de ensueño. Es un efecto muy genial, que le da más brillo a las partes más claras y más oscuridad a las partes que estaban ya oscuras. Pero bueno, depende también de cuánto lo vayan a bajar. Yo le bajo un poquito menos para que no se vea, tenerlo muy fuerte marea un poquito, así que decido no ponerlo tan fuerte. Y eso es todo. Y se ve algo así. Se ve muy bonito. De allí le agregamos los ajustes casi finales ya. Sí, son los finales. Ya estamos acabando. Corrección selectiva un poco y una superposición de colores. Y allí terminamos. Así es como fue el proceso de esta edición. Espero que les haya gustado el tutorial. Ha sido un resumen del proceso de edición. Espero que les haya sido de utilidad. Como dije, los recursos los voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en un siguiente tutorial. Bye.